Muy bien, entonces, a ver, recapitulando una vez más, lo que queremos hacer es, dado una frase, ya un texto, vamos a ver cuáles de las palabras de este texto son palíndromas, ¿ya? Básicamente vamos a hacer eso. ¿Qué palabras de este texto son palíndromas? Para ello, lo que vamos a hacer es aplicar nuestro algoritmo para hallar capicuas, que es algo similar los capicuas y los palíndromos, solo que los capicuas aplica a valores numéricos y los palíndromos es para textos, ¿ya? Entonces vamos a aplicar la misma idea, solo que para aplicar esa idea y repetirla múltiples veces, vamos a hacer lo siguiente. Digamos que este es nuestro texto con estas palabras, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer es agarrar nuestro texto e ir hallando nuevas palabras. Cada vez que hallemos una palabra, la vamos a añadir a nuestro array de strings, que se va a llamar palabras, digamos, ¿ya? De tal manera que vamos a tener un array de palabras, ¿ya? Luego vamos a recorrer este array de palabras y cada vez que estemos en una nueva palabra vamos a preguntar si es palíndromo. Y si es palíndromo, pues lo mostramos. Y si no es palíndromo, entonces pues no lo mostramos, ¿no? Algo así, esa es la idea básica de lo que vamos a hacer a continuación. Entonces para ello copiamos todo nuestro ejercicio de la clase 2, ¿ya? Para ser precisos. Y bueno, pues estamos ahí. Lo primero que hemos hecho es en nuestra clase tpila, lo hemos cambiado todo por char, ¿no? Una pila de caracteres. Aquí al adicionar un valor lo hemos puesto char. El tope de la pila va a ser char. Y nada más, ¿no? Ahora estamos en la función principal. Acá vamos a introducir un texto. Primero introducimos el tamaño de la pila, ¿ya? Ahí creamos nuestra pila. Y luego introducimos un texto, ¿ya? Ahí está nuestro texto. Ahora lo que vamos a hacer, todo esto no lo dejamos ahí abajo. Vamos a pasar, acá estábamos. Necesitamos declararnos nuestro array de palabras, ¿ya? Entonces palabras va a ser igual a new string de tamaño, no sé, unas 30 palabras máximo, digamos, que vamos a tener, ¿ya? Listo. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser con un for. Vamos a ir recorriendo desde la posición 0 hasta la posición final de nuestro texto, es decir, text.length. Y acá vamos a preguntar si hemos llegado a una nueva palabra. Es decir, si text.charat en la posición i es igual a un espacio vacío, ¿no? Cada palabra está separada por un espacio vacío. Vamos a asumir que va a ser así porque si no nos complicaríamos mucho más con puntos, con comas y etcétera, un montón de cosas más que no vamos a considerar, ¿ya? Solo espacios en blanco. Si hemos llegado a un espacio en blanco significa que hemos encontrado una nueva palabra. Hay un caso especial en este punto, el cual es la última palabra. La última palabra no tiene un espacio al final, entonces al final de este ciclo vamos a tener que rescatar esa palabra más, ¿no? Ya, pero digamos, hemos encontrado un espacio vacío, tenemos una nueva palabra. ¿En dónde va a estar esa nueva palabra? Pues va a estar en otro string, en un string que se llame palabra, ¿ya? Declaramos palabra, luego ponemos, ya, digamos, palabra va a empezar en vacío. No sé si está bien así. Ya, lo dejamos así. Luego, si hemos encontrado un espacio vacío, ya tenemos una palabra. La palabra, digamos que va a estar en palabra, valga la redundancia. Luego vamos a decir palabra. Luego palabras en la posición y necesitamos un contador para las nuevas palabras que añadamos. Entonces necesitamos otro entero, una variable j, digamos, que empiece en 0, que va a significar la posición de cada nueva palabra que vaya añadiendo. Inicialmente en la posición 0 vamos a añadir la primera palabra. Entonces la primera palabra va en la posición 0 y se llama, bueno, eso está en la variable palabra, ¿no? Palabra, listo. Cada vez que añadamos una nueva palabra, nuestra variable palabra tiene que volver a inicializarse en vacío, ¿no? Así, en vacío. Luego, caso contrario, ¿qué pasa si no es un espacio en blanco? Si no es un espacio en blanco, entonces seguimos construyendo una palabra. Entonces vamos a decir palabra va a ser igual a palabra
más texto.charat, charat, o sea, en la posición i, ¿no ven? Ajá. Es decir, estamos de a poquito construyendo la palabra, ¿no? Una nueva letra va a la palabra, va a la palabra. Y así sucesivamente se construye la palabra hasta que encontramos el final de la palabra, añadimos la palabra a nuestro array e inicializamos la palabra otra vez en vacío, ¿no? Y así, esto se va repitiendo una y otra vez. Algo que nos estamos olvidando acá es incrementar la posición de J, ¿no? Una vez que añadamos la primera palabra en la posición 0, J se tiene que incrementar tiene que irse a la siguiente posición, ¿no? Para que la siguiente palabra que añada no se añada en la misma posición, ¿no? Esto muy importante. Ya, de esta forma ya hemos construido esto que habíamos dicho, ¿no? Nuestro array de palabras, ¿no? Ya tenemos esto construido. Nos aseguramos de eso aquí saliendo de acá. Podemos verificarlo. Siempre es bueno verificarlo, lo probaremos. Vamos a hacer otro for. Con palabras, a ver, menor a 30, digamos. Aunque no. Noten que la variable j empieza en 0, ¿no? A ver, lo haremos acá. J empieza en 0, ¿no? J empieza en 0. Significa que vamos a añadir la primera palabra en la posición 0. Luego, cada vez que añadimos una nueva palabra, J se incrementa en 1, ¿no? Es decir, yo añado la primera palabra, esta palabra, y J se incrementa en 1, va a valer 1, ¿no? Luego añado la segunda palabra y J va a valer 2. Añado la tercera palabra y J va a valer 3, ¿no? Hasta que añada todas las palabras. En este caso añadí 3 palabras. Ahora quiero recorrer todas estas palabras. Bien, si notan, la variable j representa el tamaño de mi array de palabras, ¿no? J vale 3. ¿Cuántas palabras hay? 3, ¿no? ¿De qué tamaño es? 3. Entonces aquí le vamos a decir que vaya hasta que sea menor, hasta que i sea menor que j, ¿no? Porque j en el último caso va a representar el tamaño de la palabra. Y algo que nos estamos olvidando acá, habíamos dicho el caso especial. Cuando yo quiera añadir la palabra, la última palabra, dentro de este ciclo no se va a añadir, porque no vamos a encontrar un espacio en blanco al final, ¿no? No vamos a encontrar un espacio en blanco. Por tanto, esta palabra va a estar esperando a que la añadamos. Es decir, se va a quedar aquí almacenada en la variable palabra. Esito más hay que añadir, ¿sí? Porque cada vez que encontramos un espacio vacío, recién añadimos la palabra. Y si no encontramos un espacio vacío, entonces no se añade. Bien, entonces lo que vamos a hacer es palabra en la posición J va a ser igual, palabras en la posición J, ¿no? Va a ser igual a palabra. Luego J se va a incrementar en una unidad más, porque su tamaño ya se ha incrementado, ¿no? Con ese valorcito más. Listo, ahora sí, todo está bien. Solo lo mostraremos, ¿ya? Para verificar que esté funcionando. Palabra en la posición I. Si tiene sus fallos, los vamos a ir corrigiendo, no hay ningún problema. Veremos. Adición de... claro, aquí abajo está haciendo otras cosas, lo vamos a comentar. Hasta aquí nomás queremos que corra, todo esto lo vamos a estar comentando porque es de la clase 2 todo este código. No queremos que se ejecute, lo comentamos, F5 y a ver, ahora sí. Bien, 2 errores. Next int, por supuesto. Aquí nos está botando un error porque estamos queriendo leer un texto cuando le estamos diciendo next in, lo cual está mal, debería ser solamente next. De hecho, esto es next line. El next line se utiliza para poder leer strings adicionalmente con los espacios. Si nosotros solamente ponemos next, solamente vamos a poder leer palabras sin los espacios. Con next line
leemos todo el texto, todo un texto, todo un párrafo, hasta que nosotros presionemos Enter. ¿Ya? Entonces, next line para esto. Muy importante. Ahora sí probaremos otra vez. Le damos al rayito, F5, otro errorcito más por ahí. Palabra en la posición I, por supuesto, también. Es palabras en la posición I. ¿No? Palabras. Ahora sí, otra vez, F5. Introduce el tamaño de la pila, no sé, un tamaño de 30. Introduce un texto, proceso terminado, ¿qué ha pasado? Primero vamos a leer el texto y luego vamos a introducir el tamaño de nuestra pila. Aunque para probar esto, no vamos a introducir el tamaño. Le vamos a dar un tamaño fijo, de 30, directamente. Y con ese tamaño que se cree la pila. Ahora sí. Introduce un texto. Hola mundo, ¿cómo estás? Ahí está funcionando perfectamente. Hola mundo, ¿cómo estás? ¿No? ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos mostrando cada uno de los registros de nuestro array de palabras, ¿no? Es decir, cada una de las palabras del array. Es decir, estitos, ¿no? Estamos mostrando esto, luego esto, luego esto. Bien, está funcionando perfectamente. Nuestro primer paso lo estamos haciendo con calmita. ¿Ya? Ahora sí, aplicaremos nuestro algoritmo que hemos hecho por acá. Bien, aunque esto es con números, no es tan parecido. Lo vamos a hacer de cero, ¿ya? Lo vamos a hacer de cero. Bien, para eso vamos a utilizar nuestro for, ¿ya? Porque está recorriendo cada una de las palabras. Entonces nosotros vamos a agarrar nuestra primera palabra y pues lo podemos asignar a un string nuevo. Al string palabra, ya que no lo estamos usando. Ya, palabra va a ser igual a palabras en la posición I. ¿Ya? También ya tenemos declarado nuestro... ¿Dónde está nuestra pilita? Ahí está, ¿no? Aquí está nuestra pila. Necesitamos la pila para esto. Veamos cómo es que hemos hecho esto la clase anterior. Bueno, aquella clase, ¿no? Ya. Esto de acá. Entonces hemos ido adicionando caracteres, en este caso, a la pila, ya a medida que lo estamos recorriendo. A ver. Una vez que hemos añadido toda la palabra a la pila, lo hemos ido sacando los registros de la pila, ¿ya? Y si no había coincidencias, entonces le decíamos que no es capicua, ¿no? O sea, una variable es capicua igual a falsa. Ya, listo, lo mismo vamos a hacer. Bien, entonces tenemos nuestra palabra. Vamos a hacer acá otro for. Podemos utilizar una variable k, ¿ya? K más, k menor a palabra punto length, ¿ya? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a decirle t pila. De hecho, yo creo que es bueno declararnos la pila aquí adentro. Vamos a borrar todo esto, la declaración de la pila, ¿sí? Esto también. Y nos vamos a declarar la pila cada vez que analicemos una nueva palabra. Es decir, acá. Esto de tamaño tampoco lo veo tan necesario. Directamente acá le vamos a dar un tamaño de 30, ¿ya? Ahora sí. Bien, se llama pila P. La pila se llama P. Entonces P punto adicionar palabra en la posición bueno, más bien charat. Para manejar caracteres es charat, ¿ya? En la posición K. Y así sucesivamente. Una vez que ya nuestra pila, o sea, vamos a mostrar qué es lo que estamos haciendo, ¿ya? Agarramos nuestra primera palabra y vamos añadiendo cada uno de sus caracteres a nuestra pila. Es decir, va a quedar algo así. Primero añadimos el A, luego añadimos el S y luego añadimos el D. Y así quedaría nuestra pilita, ¿no?
Esta sería nuestra pila. Luego de hacer eso, que ya hasta este punto ya hemos hecho eso, vamos a volver a recorrer esta palabra y vamos a evaluar si el tope de la pila es igual al primer elemento de esta palabra. Si es igual, entonces vamos preguntando con el siguiente, con el siguiente, con el siguiente. Por ejemplo, en este caso, esto es, a ver, esto es palíndromo, ¿no? Esta palabra es un palíndromo. Pucha. Esto es un palíndromo, ¿no? Si esto lo agregamos a nuestra pila, nos quedaría algo así: D, luego S, luego A, luego S y luego D, ¿no? De tal manera que cuando nosotros agarremos el tope, vamos a preguntar si es igual a su primer elemento. Sí, es igual. Agarramos el segundo, ¿sigue siendo igual? Sí. Y así sucesivamente hasta llegar al final. Y si hasta llegar al final sigue siendo igual, entonces pues es palíndromo y lo mostramos. Ya, en otras palabras. Bien, vamos a necesitar un booleano. Es palíndromo, digamos, que va a ser igual inicialmente a true. Inicialmente sí es palíndromo, ya estamos asumiéndolo eso. Pero si hay algo que diga que no es palíndromo, entonces esto se va a volver false. Luego vamos a volver a hacer esto. De hecho, lo vamos a hacer un poco diferente. Ya. Mientras la pila p. A ver, es vacía, mientras la pila no esté vacía, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a preguntar si el tope de la pila, o sea, p.tope, es diferente de palabra no, creo que es mejor hacerlo con un for, porque necesitamos la posición de palabra. Sí, necesitamos la posición de palabra. Entonces aquí le vamos a dar K otra vez, K y K. Y palabra.length. También aplica. No hay ningún problema. Luego aquí le damos la posición K, o sea, necesitamos la posición K, por eso estamos utilizando esto, ¿sí? Muy bien. Ahora sí, si no coinciden, es decir, si el tope no es igual a un carácter de la palabra que estamos buscando, entonces quiere decir que no es palíndromo, ¿no? Es decir, este caso de hace rato. ASD, ¿no? Este D no va a coincidir con este A, ¿no? Entonces, por ende, no es palíndromo. De hecho, la palabra no es palíndromo. Entonces, apenas pase eso, vamos a hacer justo lo que hemos hecho aquí abajo. A ver, recordando un poco, ¿no? Es palíndromo, en nuestro caso, va a ser igual a false y nos vamos a salir del bucle. ¿Ya? Entonces, es palíndromo, va a ser igual a false. Y nos salimos del bucle. ¿Cómo nos salimos? Con un break. Y listo. De tal manera que una vez que salgamos de este bucle, nosotros vamos a preguntar si es palíndromo, sigue siendo true. Si es true, entonces vamos a mostrar esa palabra. System.out.print. Vamos a decirle si es palíndromo, entonces pues vamos a mostrar la palabra. ¿Qué palabra? La palabra palabra, valga la redundancia. En la variable palabra está esa palabra. Palabra. ¿No? Mostramos palabra. Y digamos que lo vamos a mostrar con un espacio, porque eso es lo que nos está diciendo el enunciado. ¿No? No, de hecho con comas. Con comas lo está separando. Entonces, coma le damos. Y un espacio, así. Listo. Si es palíndromo lo muestra. Y si no lo es, entonces pues no va a mostrar nada. Ya está. Creo que eso es todo. A ver. Palabra empieza. Ajá. Ya. Sí, está bien. Lo probaremos. Vamos a copiar lo que nos está dando acá. Nos debería mostrar lo que nos está pidiendo. Ahí está nuestro texto. Y no nos está mostrando nada.
Por supuesto. Ujú. Ya. No estamos vaciando nuestra pila en ningún momento, entonces vamos a decirle p.pop o elim ulti, ¿no? Tenemos que hacer esto. Agarramos esto y preguntamos con este. Y si coincidiesen, hay que ir al siguiente. Nos vamos a la siguiente posición, pero hay que ir al siguiente tope también. Es decir, hay que eliminar este y así el tope cambia. Ahora sí, lo volveremos a probar, a ver. Introducimos el texto, a ver. Ahí está, ¿no? Oruro ana ama oso. Oruro ana ama oso, ¿no? Ahí está la solución. Un poquito, tal vez confuso, lleno de force. Ya, continuamos. Hoy vamos a empezar a ver esta estructura de datos que es un tanto ya dinámica a comparación de las colas y las pilas, que como hemos visto ya están definidas sus estructuras, sus formas, sus funciones, el cómo se comportan, o sea, todo ya está dicho, ¿no? En cambio, en estas estructuras, que son las listas enlazadas, no es definido un comportamiento. Sí podrían utilizarse incluso, como les había comentado en algún momento, para generar otras estructuras más. Ya es como una base fundamental para entender todo esto de las estructuras de datos. Y una de ellas, la primera lista que vamos a ver, es la lista enlazada simple. Una lista enlazada simple es una estructura de datos genérica, ¿ya? A esto me refiero con que sí se podría a partir de esta hacer otras estructuras de datos más, ¿ya? Es una secuencia de nodos, ¿ya? Una secuencia de nodos. ¿Y qué son los nodos? Aquí vamos a empezar a ver ya un concepto nuevo, el cual es los nodos, ¿ya? Un nodo son bloques de almacenamiento de datos y conexiones a otros nodos, ¿ya? Es decir, un nodo puede tener mucha información, como también solamente una información, mínimamente, pero tiene un dato, ¿ya? Podría tener un conjunto de datos. Y también puede tener una o varias conexiones hacia otros nodos, ¿ya? Eso es lo que es un nodo. Tiene un almacenamiento y un tamaño dinámico, lo cual es muy importante. Es mucho mejor que manejar un array, porque han visto que manejar un array me presenta pues muchas complicaciones y limitaciones más que todo. Por decir, cuando yo me creo un array, ya digamos un array de enteros que se llama v, ya hacemos todo este proceso, ¿no? New int y le damos ahí el tamaño, ¿no? Digamos de tamaño 20. Aquí está la fatal diferencia ya entre las listas y los vectores convencionales que utilizamos. Estos son estáticos, ¿no? Si notan, tiene un tamaño así de 20 y ni modo. Si quieres añadir 21 datos, te arruinaste, ¿no? Quieres añadir 21 datos, te va a botar error. Tendrías que ir al código fuente, modificar esto, ponerle 22, 23 para que no desborde, etcétera, ¿no? En cambio, acá, a medida que yo voy añadiendo datos a mi lista, pues su tamaño también se va modificando. Es decir, que yo no tengo que estar reservando espacios en memoria. Cuando nosotros creamos vectores, esto se llama apartar memoria, ¿sí? Una memoria de 23 espacios, ¿sí? Y está ocupando pues nada. Mientras yo no le meta datos, este espacio está vacío, pero lo estoy reservando. En cambio, con las listas enlazadas, si yo añado un dato allá, entonces esta lista tiene un tamaño de 1. Añado otro dato allá, la lista ya tiene un tamaño de 2, ¿no? Y así sucesivamente. Su tamaño va creciendo en función a la cantidad de nodos que tenga, obviamente. Eso es lo bueno. Ya. Ahora, eso por un lado, ¿no? Las listas enlazadas. Lo que vamos a ver ahora es una lista enlazada simple. Una lista enlazada simple es una lista enlazada, ¿ya? Pero secuencialmente. Es decir, que los nodos van apilados uno después de otro, en forma secuencial, ¿sí? Secuencial. Cada nodo solo tiene un campo de enlace que va al siguiente nodo, ¿ya? Es decir, si yo quiero ir a un nodo anterior, pues con la lista simple no lo voy a poder hacer, porque solamente voy al siguiente. De un nodo en el que estoy, solamente puedo ir al siguiente. Como nuestra vida, solo podemos ir adelante, no podemos volver atrás.
Siempre vamos adelante. Lo mismo pasa con las listas simples. Solo vamos adelante. Siguiente, 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 siguiente. No podemos volver atrás. ¿Ya? El último nodo apunta a nulo. De esa forma sabemos que hemos llegado al final de una lista. Si no, ¿cómo podríamos delimitar el final, no? Y tiene la siguiente estructura, visto de una forma un poquito más así gráfica, ¿no? Empezamos con un nodo raíz, ¿ya? De hecho es como un punterito, ¿ya? Que apunta al primer nodo. Acá están una lista de 3 nodos, ¿ya? Existe un puntero, lo vamos a llamar así, el puntero raíz, que apunta al primer nodo, ¿ya? Para que yo diga, ya, este es el comienzo de mi lista. Para eso sirve este raíz. No es que este raíz sea un nodo. Ahí también a veces cometemos un error ahí. Raíz es un puntero, ¿sí? No es un nodo, no es un nodo. Pero apunta al primer nodo, ¿ya? A partir de este nodo tiene 2 campos, ¿sí? El primer campo es la información que tiene y el segundo campo, en este caso, es un puntero, ¿sí? Otro puntero, que va a apuntar a otro nodo. Y así sucesivamente. Cada nodo apunta a otro nodo. Y en el caso del último nodo, apunta a un nodo vacío, o sea, a nulo, apunta a nulo. Es decir, a nada, ¿ya? En Java también existe una palabra reservada que se llama null, que significa vacío, ¿sí? Bien, entonces un nodo, como les había dicho, está conformado por la información y su puntero. Eso es un nodo, ¿ya? Nosotros cuando manejemos nodos vamos a hacerlo a través de una clase. Nos vamos a crear una clase que se llame nodo y ahí le vamos a poner todos estos atributos. El atributo información y su puntero. Alguna de las operaciones que yo creo que ya las operaciones que se puede hacer con una lista es a criterio de cada uno. Porque se pueden hacer múltiples cosas. Como les había dicho, es algo genérico. Se puede hacer todo con las listas simples. Menos ir atrás con las listas simples, ¿no? Entonces, una de esas opcionalmente funciones es añadir datos al principio, ¿ya? Inicialmente nuestra lista está vacía si el puntero principal, el raíz, apunta a nulo, ¿ya? En ese punto la lista está vacía. Si nosotros queremos agregar un dato, lo hacemos de la siguiente manera. Primero creamos este nodo, ¿ya? Y lo creamos poniéndole la información que queremos y diciéndole que su puntero pues apunta a nulo al principio, ¿sí? Luego lo acoplamos a nuestra lista, es decir, buscamos a qué posición de nuestra lista se va a ir y lo ponemos. En este caso, como es el único nodo, va a ir al principio. Y lo vamos a hacer con pura conexiones, pura asignaciones, en otras palabras. Vamos a decir, raíz va a ser igual al nuevo nodo, ¿ya? Y luego este nuevo nodo en su parte siguiente, porque hay que acceder a esos atributos, va a apuntar a nulo. Y de esa forma, pues la lista ya no está vacía, ¿no? Y ya tiene algunos datos. Ahora, si quiero agregar otro nuevo dato, y quiero agregar este dato al principio, que eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces siempre vamos a trabajar con raíz. Vamos a decir, vamos a desconectar esto y le vamos a decir que raíz va a ser igual a este nuevo elemento, ¿ya? Luego, este nuevo elemento en su parte siguiente va a apuntar al elemento anterior. Y el elemento anterior, su parte siguiente, va a seguir apuntando a nulo, ¿no? Y así. Luego tenemos otra función de añadir al final, ¿ya? En este caso, en un primer caso, si la lista está vacía, entonces el elemento va al principio y hacemos lo mismo de hace rato. Pero si la lista no está vacía, ojo que también hay que preguntar eso. Entonces nos movemos hasta el final de la lista. Eso lo hacemos con un while, ya vamos a ver eso, cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que llegar a un punto donde la parte siguiente de algún nodo apunte a nulo, ¿no? En este caso, esta parte siguiente está apuntando a nulo, nos movemos hasta el final y en ese punto hacemos esa conexión. Y su parte siguiente de este nuevo elemento también va a apuntar a nulo. Y de igual forma, nos declaramos un puntero, ¿ya? Que va a empezar en el principio de nuestra lista. Y este puntero se va a ir moviendo hasta que la parte siguiente del nodo en el que esté apunte a nulo. Se va a ir al 45 y le va a preguntar, ¿tu parte siguiente está apuntando a nulo? Sí. Ya. Entonces, que venga aquí el otro nodo. Entonces ahí va el nodo y se conecta, ¿no? Listo, ya se ha hecho la conexión. Ahora ese nuevo nodo que se ha agregado, su parte siguiente tiene que apuntar a nulo.
y listo. Ya vamos a hacer estas dos funciones. Añadir al principio y añadir al final. ¿Ya? Vámonos a nuestro JCreator. Pucha, esto recién se arregló. Ya, vámonos a ejercicios. Clase 7. Ahí tenemos el palíndromo, que es este nomás. Y también vamos a poner... lista simple. ¿Ya? Lista simple. Acá vamos a ir a nuestro JCreator, le vamos a dar Control N, vamos a seleccionar Java Class, ¿ya? Para manejo de listas, ¿ya? Vamos a necesitar dos clases, ¿sí? Una clase para el nodo, otra clase para la lista, ya sea una lista simple o las que veamos más adelante. Y obviamente nuestra clase principal, ¿no? Principal. Esas tres clases vamos a necesitar. Ya. Empecemos con nuestro nodo. Vámonos a la ubicación. Vámonos a la clase 7, a lista simple. Nodo. Creamos nodo. Luego creamos también la clase lista simple, ¿ya? Muy bien, empecemos con el nodo. Entonces vámonos a la clase nodo, borramos los comentarios y le vamos a dar los atributos que va a tener este nodo. Bien, para un ejemplo sencillo vamos a manejar una lista simple de datos enteros, ¿ya? Entonces, a ver, empecemos con un int que sea la información es la que va a tener, ¿ya? Entonces inf, digamos. Luego va a tener un nodo siguiente. Esto tal vez les suene un poco raro. Estamos diciendo que la variable siguiente va a ser de tipo nodo, es decir, que va a ser del tipo de la misma clase en la cual estamos trabajando. Tal vez es un poco confuso, sí lo sé, pero nos va a servir para poder conectarnos con otros nodos. Es decir, que a través de esta variable siguiente yo puedo hacer referencia a otra clase del mismo tipo, ¿no? O sea, otro nodo. Muy bien. Después, cuando nosotros creemos un nodo, le vamos a pedir el valor que va a tener este nodo. De tal manera de que nosotros vamos a decir, la información de este nodo va a ser igual a este valor que le estamos pasando por referencia. Y luego la parte siguiente de este nodo va a apuntar a nulo. ¿Ya? Así es como se va a crear nuestro nodito. Y ya está, eso sería todo en la clase nodo. Cito sería. Bien. Luego en la clase lista simple vamos a tener un nodo, ¿ya? Un nodo raíz. Que cuando inicialicemos nuestra lista va a apuntar a nulo. Porque inicialmente esta lista está vacía, ¿no? Raíz, así cuando lo declaramos de esta manera, lo estamos declarando como un puntero únicamente, ¿sí? Es como un puntero nomás. ¿Listo? Eso es todo lo que vamos a hacer. Ahora vamos a adicionar datos al principio. Vamos a poner public void add init, ya qué sé yo, podría llamarse así la función. Y vamos a añadir al principio algún dato, o sea, algún dato que vamos a recibir de algún lado, valor, digamos. Vamos a introducir este valor a la lista, en otras palabras. Bien, ya, lo primero que vamos a hacer entonces es crear este nodo. Entonces vamos a decir nodo nuevo, digamos, ¿sí? Que se llame nuevo. Va a ser igual a new nodo. Bien, y esta función constructora agarra como parámetro un valor entero. Entonces le pasamos este valor, ¿no? Listo, hasta este punto, ¿qué es lo que hemos hecho? Si volvemos a la presentación, estamos haciendo la función de añadir al principio. Bien, lo que tenemos hasta este punto es nuestra lista vacía, ¿sí? Así, raíz está apuntando a nulo, ¿no? Raíz está apuntando a nulo. Cuando la lista se crea. Luego, también tenemos esto. Nuestro nodo con el dato, aquí está. Nuestro nodo creado con este dato. Porque si vamos acá, se está creando, ¿no? El nodo con ese dato. Y su parte siguiente apunta a nulo. Su parte siguiente está apuntando pues a nada, no a nulo.
Ahora lo que vamos a hacer es esta conexión. Y su parte siguiente que apunte a nulo. Aunque de hecho ya lo está haciendo. Para eso tenemos que preguntar, tal vez no sea tan necesario, pero ya igual lo vamos a preguntar, si la lista está vacía. Como lo sabemos, si raíz apunta a nulo, pues la lista está vacía. Ya está. Si raíz apunta a nulo, la lista está vacía. Entonces, si la lista está vacía, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos la conexión? A ver otra vez. Raíz apunta a nuevo, ¿no? Entonces vamos a decir, raíz ya no va a ser igual a nulo. Va a ser igual al nuevo nodo, ¿no? O sea, a todo el nodo apunta. Luego el nuevo nodo, su parte siguiente va a apuntar a nulo. Aunque esto ya lo estamos haciendo, es como hacerlo dos veces esto, porque aquí ya le estamos diciendo que su parte siguiente va a apuntar a nulo, ¿no? No importa, ya. Mejor que sobre a que falte, dicen, ¿no? Caso contrario. Significa que si la lista ya tiene elementos, ¿no? Es decir, si la lista no está vacía. ¿Cómo es que hacemos esta adición? De hecho, no es tanto como está en esta presentación. Bien. Primero vamos a decir que la parte siguiente de este nuevo nodo que queremos agregar, o sea, su parte siguiente, va a apuntar a este nodo, ¿sí? Para que no se pierda esta conexión. ¿Ya? Es decir, nuevo. Ahora mi nuevo no es el de hace rato. Ahora el nuevo es este 45, ¿sí? Nuevo, su parte siguiente, va a ser igual a... Ah, ya. ¿Cómo yo sé cuál es el 6, no? O sea, ¿cuál es el principio? Con raíz sabemos eso, porque raíz siempre apunta al principio, ¿no? Entonces le vamos a decir, no, su parte siguiente va a ser igual a raíz, es decir, a lo que está apuntando raíz. Listo, con eso ya está. Ahora raíz, su parte... No, de hecho, raíz no tiene parte siguiente. Raíz es un puntero nomás, ¿ya? Vamos a decir que raíz ya no va a apuntar al 6, ahora va a apuntar al 45. Entonces raíz va a ser igual a nuevo, ¿no? ¿Notan? Estamos cambiando eso. Y esa conexión, de hecho, ya estaba. Y ya, sí, ya estaría. Cito sería. Ya. Lo probaremos. Veremos si esto está funcionando correctamente. ¿Y cómo lo vamos a probar? Necesitamos hacer un reporte para poder mostrar el contenido de esta lista. Bien, entonces hagamos otra función que se llama public void mostrar. No va a agarrar como parámetro nada, pero nos vamos a declarar un nodo con mayúscula, nodo, un puntero, ¿sí? Este puntero va a apuntar a la raíz, o sea, al principio. De tal manera de que este puntero se va a ir moviendo nodo por nodo y va a mostrar su información hasta que llegue al final. Es decir, va a mostrar la información mientras este puntero sea diferente de nulo. Si llega a ser nulo, entonces ya no va a entrar al ciclo, ¿no? Hasta que llegue a nulo va a ir. Y cada vez que esté acá adentro, vamos a decir system.out.print puntero.inf, ¿sí? O sea, su información. Y lo concatenamos con un espacio, ¿sí? Ahí está. Mostramos la información y ahora nos vamos a ir al siguiente nodo. Es decir, vamos a decir que puntero va a ser igual a puntero.siguiente, ¿no? Así nos pasamos al siguiente nodo. Ya está. Con estito estamos mostrando. Y así va a ir siguiente, 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 hasta llegar a nulo. Llega a nulo, listo. Se nos termina el proceso de mostrado. Bien, vamos a dar control N y vamos a ahora crearnos una main class, ¿sí? Una main class. Le damos en next y como siempre vamos a llamarla principal, ¿sí? Principal. Ahí está. Pucha, están carqueando aquí, no sé si se escucha. Le están dando rudo a los carcas. Ya. Bien, vamos a importar nuestro java.util.asterisco, ¿sí? Ya, acá le vamos a dar nuestro scanner. Y va a ser igual a new scanner system.in. Listo.
Luego vamos a tener una variable n, digamos, para ir introduciendo cuántos datos quiero introducir a mi lista, ¿sí? Pero antes vamos a declarar nuestra lista simple, ¿ya? Así se llama, ¿sí? Lista simple, ls, que se llame, va a ser igual a new lista simple, ¿no? Lista simple. Uy, no me he fijado si esto lo ha creado en la ubicación correcta. A ver, me fijaré un ratito. Sí, está bien. Ya. Sí, está bien. Ya está. Vamos a decir que n va a ser igual a in.nextInt. Ya. Ahora vamos a hacer un for hasta n. Y aquí vamos a ver, necesitamos aquí otra variable. Vamos a decir que vamos a ir añadiendo datos a la lista, o sea, ls.addInit, ¿no? Vamos a añadir al principio el valor, algún valor, ¿no? Un valor a, digamos. Pero este a no vale nada ahorita, de hecho nos va a botar error. Para eso tenemos que leer el valor de a, entonces vamos a decirle a va a ser igual a in.nextInt, ¿no? Leemos el valor y lo añadimos a la lista. Listo, ya está. Ya está añadido. Ahora vamos a decirle ls.mostrar. Mostrame la lista. Mostrar. Listo. ¿No? Recapitulando. Declaramos nuestra lista. Decimos cuántos datos vamos a leer en nuestra lista. Leemos esos n datos a la lista y los añadimos. Perdón, leemos esos n datos y los añadimos a la lista, ¿no? Y luego mostramos la lista. Veamos si esto está funcionando. Ya, vamos a añadir 5 datos. Vamos a irlos leyendo de esta forma. Primero el 7, luego el 9, luego el 2, luego el 4 y luego el 1. Muy bien. ¿Qué ha pasado? Que nos está mostrando. ¿Estará bien? A ver, veremos. Vamos a irlo haciendo con una prueba de escritorio siempre. A ver, así. Que esté ahí. Ya. Entonces primero hemos añadido el 7 a nuestra lista, ¿no? Es decir, así, se ha añadido el 7 y no hay nadie más. Luego ha venido el 9, ¿ya? Luego ha venido el 9 y como estamos añadiendo solo al principio, el 9 se va a añadir ahí. Y al 7 lo va a hacer a un lado, ¿no? Se va a ir más al final. Luego lo va a añadir al 2, ¿ya? Y también se va a ir al principio el 2, ¿no? Luego estamos añadiendo el 4 y también lo estamos añadiendo al principio. Y el 1 también al principio. Entonces, esta sería la lista que me debería mostrar. 14297. 14297, ¿no? Nos está mostrando como debe ser. Si está bien, entonces lo está añadiendo al principio. Y así sería pues la función, ¿no? Para añadir al principio. No sé si hasta acá tienen alguna duda sobre cómo es que está funcionando esto, que es un nodo. ¿Por qué apunta nulo? ¿Qué es nulo? No sé, ¿por qué la parte siguiente, raíz? No sé si se entiende esa parte, dígamelo. Podemos aclarar esta parte antes de hacer la otra función. ¿Todo claro, chicos? ¿Todo clarísimo? Bien, ya. Entonces sigamos con nuestro siguiente algoritmo, ¿ya? Ahora, en lugar de añadir al principio, vamos a ir añadiendo los elementos al final. Como habíamos dicho, bien, el primer caso se va a seguir manteniendo. De hecho, hasta lo podemos copiar del otro algoritmo. Pero a partir de ya que nuestra lista ya tiene datos, pues nos vamos a tener que mover hasta el final con otra variable, un puntero, digamos. Y una vez que lleguemos al final, pues en ese punto recién vamos a poner este dato, ¿sí? Ahí si queremos agregar otro dato, otra vez nuestro puntero empieza en el principio y nos vamos moviendo hasta llegar al final. Y cuando lleguemos al final, en ese punto lo vamos a poner al otro nodo, ¿no? Al nuevo nodo. Vamos a seguir esa idea entonces. ¿Ya? Ya más bien. Vamos a poner entonces public void at end, ¿ya? Aquí debería llamarse start o algo así. Ya. Y de la misma forma que el otro caso, vamos a agarrar un valor,
como parámetro, un valor entero. Ya. Y nuevamente, vamos a decir, vamos a hacer lo mismo de hace rato. De hecho, como les había dicho, vamos a copiar el código, ¿ya? Nos vamos a copiar. ¿Qué nos vamos a copiar? Todo esto de aquí. Hasta el else. Y solo lo vamos a explicar, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo? Bien. Nos creamos nuestro nodo con la información que le estamos pasando por parámetro. Luego verificamos si nuestra lista está vacía, y si la lista está vacía, entonces agregamos este dato de esta forma, ¿no? De la misma forma que lo hicimos en el caso anterior. Y si nuestra lista no está vacía, entonces aquí tenemos que ir al final. Hay que ir al final. Hay que ir al final. ¿Cómo vamos a ir al final? Con un puntero hemos dicho, ¿no? De hecho, una variable así estamos manejando, puntero. Puntero, así. Ya, entonces este puntero va a ser de tipo nodo, obviamente. ¿Ya? Y va a empezar en el comienzo, ¿no? ¿Cuál es nuestro comienzo? Pues la variable raíz. Ahí está empezando en el comienzo. Y podemos utilizar un while para movernos hasta el final, ¿ya? Mientras no lleguemos al final, hay que llegar al final, ¿sí? Así vamos a decir. Es decir, mientras puntero sea diferente, de hecho, a ver, la parte siguiente de este puntero, ¿sí? La meta, ¿cuál es? La meta es llegar al último nodo, ¿sí? Al último nodo, no al final, o sea, no llegar a nulo. Notan, el puntero se ha movido hasta el último nodo, no hasta nulo, ¿no? O sea, mientras, o sea, la parte siguiente de este nodo en el que estoy sea diferente de nulo, ¿no? Y si es igual a nulo, entonces en ese nodo me detengo, ¿no? Puntero, su parte siguiente, es igual a nulo, sí, entonces ahí me voy a detener, ¿notan? No me voy hasta nulo, sino hasta antecitos de eso. Por eso decimos puntero su parte siguiente diferente de nulo. Listo. Mientras no llegue al final, vamos a decir que el puntero se va a actualizar y va a valer lo que vale la parte siguiente de ese puntero. Listo, con eso nos movemos al final. Listo, hay que ir al final, ya hemos ido al final. Como ya llegamos al final, ahora hay que hacer las conexiones. No sé si conexiones está bien escrito. Así es, ¿no? Ya. Ahora hay que hacer las conexiones. ¿Cómo vamos a hacer estas conexiones? Y ahí va la importancia de la variable puntero. Si se dan cuenta, puntero apunta o vale también, vale el término, vale lo que vale el último nodo hasta ese punto. O sea, vale lo que vale 45. Si nosotros decimos puntero.inf, nos va a botar ese 45, ¿no? Ese valor del 45. Entonces, si yo digo puntero su parte siguiente, estamos haciendo referencia a la parte siguiente del 45, ¿no? Y esta parte siguiente, ahora, ¿dónde va a apuntar? Al 32, ¿no? Y ese 32 es el nuevo que queremos agregar, ¿no? Ese es el nuevito, pues lo agregamos. Y ahora la parte siguiente de este, o sea, del nuevo, su parte siguiente va a apuntar a nulo, por si acaso, eso más haremos, ¿no? Y de esta forma ya hemos hecho la adición al final. Muy bien. Tal vez es un poquito más largo por el hecho de que nos tenemos que mover hasta el final, ¿no? Ahí estito nomás se añade. Después lo demás sigue siendo cortito. A ver, lo probaremos. Vámonos acá. En lugar de añadir al principio, ahora lo vamos a añadir al final. At end. Lo ejecutamos. Esperamos. Ahí está, ¿no? Ya, vamos a darle 5 valores. Ya, digamos 6, 4, 1, 5 y 8. Va a aparecer en el mismo orden, ¿no? Debería. 6, 4, 1, 5, 8. ¿Cómo es que esto está funcionando? Primero añadimos el 6, luego añadimos el 4, pero lo añadimos al final, entonces el 4 se va al final. Luego lo añadimos al 1 y también lo añadimos al final. Siempre añadimos al final, entonces nos va a quedar tal y cual como los leamos, ¿no? Y así. Ahí tenemos entonces nuestras dos funciones, añadir al principio y añadir al final. Acá quedaríamos entonces nuestra clase de hoy.